Hola, bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Teresa Cortés Lamas. Algunos de ustedes ya me conocen. Yo soy la coordinadora del programa de Connection California Transición a la Adultez. Connection California es un programa de Parents Helping Parents. Es una red estatal de información completamente en línea. Está disponible tanto en inglés como en español y está centrada en la planificación de la edad adulta para personas con discapacidad. Bien, nosotros, como repetimos o como repito constantemente, nosotros entendemos lo abrumador que puede llegar a ser esta transición. Nosotros, en lo personal, soy mamá de un niño con una discapacidad. Entonces, desde esta posición, los queremos invitar a navegar a través de nuestro sitio web para que usted conozca y tenga acceso a más recursos e información que está disponible las 24 horas del día en nuestro sitio web. Bien, sin más, vamos a nuestro tema de hoy. Asegure su legado con planificación patrimonial. Ya me estaba yendo al tema anterior. Bien, nuestro especialista es Antonio M. Rodríguez, es abogado en Johnson Law Corporation y especialista en planificación patrimonial. Y bueno, antes de llegar a esta especialidad como abogado. Antes de graduarse como abogado, él trabajó por 15 años en el área de la salud mental, lo cual lo acercó muchísimo a las comunidades vulnerables. Y bueno, pues ahora lo tenemos aquí con nosotros el día de hoy para hablarnos de este importante tema. Ya no me voy a extender más, voy a parar de compartir mi pantalla y los voy a dejar con nuestro especialista. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y adelante, por favor, abogado. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están presentes aquí en este webinar. Ah, sí, mi nombre es Antonio Rodríguez, soy abogado. Un poquito de mí, yo soy nacido aquí en el estado de California. Mi ubicación estoy en la ciudad de Camarillo, en el condado de Ventura. Ah, Somos un condado, el condado pegado a Los Ángeles, yendo para el norte. Am, yo toda mi vida he vivido aquí en este condado. Y bueno, como ya se comentó, trabajé en el área de salud mental por varios años, que sí me dio mucho conocimiento a esas comunidades. Am, y con esa experiencia, bueno, me ha ayudado a hablar con personas que tienen, cuando les estoy haciendo su planificación, tienen esa necesidad y puedo hablar con ellos puedo identificar algo sobre quizás dificultades que se les presentan a las familias y ya puedo hablar poquito de su idioma con debido a la experiencia que han tenido. Y hoy vamos a hablar de lo que es la planificación patrimonial, ¿no? La planificación patrimonial, ¿qué es? Antes de eso voy a compartir mi pantalla. Am, Denme un segundito. Ok. Ok. Bueno, aquí es planificación patrimonial. Ahí tiene mi nombre, Antonio Rodríguez. Yo trabajo en el bufete Staker Johnson Law Corporation. Am, ¿Y qué es la planificación patrimonial? Am, lo que es la planificación incluye 4 documentos y la planificación es un plan para poder distribuir los bienes que uno tenga durante su vida que les quiera dejar a sus beneficiarios, que típicamente van a ser su propia familia, sus hijos, incluyendo hijos con necesidades especiales. No incluye 4 documentos. Protege contra procedimientos intestados que quizás algunos de ustedes tengan experiencia con eso. Ojalá no. Un procedimiento intestado es cuando una persona, por ejemplo, que fue dueño de casa, muere, no hizo su planificación y ahora el procedimiento consiste de un tribunal supervisando la administración del patrimonio que dejó esa persona.
¿no? Y cuando un tribunal está supervisando la administración, hay muchos requisitos que se tienen que cumplir. Es un costo grande, significante. Am, y una persona puede evitar ese procedimiento si uno hace su planificación. La planificación tiene efecto durante la vida de uno y después. Y en un segundo les voy a explicar cómo tiene ese uso. También dispone de sus bienes cuando uno falta, ¿no? De una manera que uno quiere. Ya con la guianza de un abogado que les pueda aconsejar ah, una manera eficaz de distribuir los bienes de una manera que vaya a evitar problemas en el futuro, ya que no esté uno, ¿no? Y es una cosa que en mi opinión se ocupa, es necesario si uno es dueño de casa, porque me gusta decir que cuando uno es dueño de casa, ¿cuál es la evidencia que uno es dueño de casa? El título, la escritura que uno tiene cuando compró su casa. Y con ese título se sabe quién es el dueño. Si uno no está nombrado allí como dueño, bueno, uno no tiene derecho de controlar esa propiedad. Y les voy a explicar por qué no es buena idea quizás agregar a sus hijos o a alguno de sus hijos al título de la casa. Les voy a explicar por qué quizás eso no es buena idea. Hay varias razones. Bueno, vamos entrando a la administración de un patrimonio. ¿Qué es un patrimonio? Un patrimonio básicamente es la propiedad, los bienes que uno deja cuando uno muere, ¿no? Eso incluye su casa, sus coches, los muebles de su casa, su ropa, joyería. Todos esos bienes es propiedad que uno no se va a llevar cuando uno muere, ¿no? Y ese es el patrimonio. ¿Y a quién le va a tocar? ¿Ok? Existen tres estrategias para poder administrar el patrimonio de uno. La primera opción es hacer nada. Si uno hace nada, estamos llegando a un procedimiento intestado, ¿no? Y con un procedimiento intestado no es buena idea porque cuando uno muere, ahora requiere la familia que quedó de tener que archivar una petición con un tribunal para que se pueda supervisar la administración de ese patrimonio que se dejó. Y en tal caso, la ley dice quiénes vayan a ser los beneficiarios. Entonces, el hacer nada no es buena idea, ¿no? ¿Qué es la segunda opción? La segunda opción, si me deja aquí, es preparar solamente un testamento. Am, y el preparar un testamento es un poquito mejor, porque con un testamento uno puede nombrar albacea, persona que vaya a controlar y administrar el patrimonio, y uno puede dejar cómo quieren estructurar la distribución de los bienes. Uno puede decidir a quiénes vaya a tocar los bienes. Pero la desventaja que tiene solamente un testamento es que el testamento tiene que ser supervisado por un tribunal. Entonces, casi estamos llegando a lo mismo que hacer nada. Porque, de nuevo, ¿qué es la desventaja de solamente tener un testamento? Debido a la supervisión de un tribunal, el costo más grande va a ser los honorarios de un abogado, lo que le vayan a cobrar el abogado para representarlos durante este procedimiento. Y el costo del abogado es de por ley. Entonces, no importa si fuera yo o algún otro abogado representándolos, el costo va a ser igual y es debido a un valor del patrimonio. Entonces, sería un porcentaje del valor del patrimonio. Un ejemplo, si simplemente estamos platicando de una casa y digamos que la casa lleva un valor de $700,000, am, los honorarios de un abogado serían cerca de $16,000, ¿ok? Que es bastante dinero. Preparar su planificación sería mucho menos que esa cantidad, ¿no? Y aquí ya ven la tercera opción.
hacer su planificación patrimonial, que tiene un costo mucho menos y uno puede incluir las provisiones que uno quiera, de nuevo, con la sugerencia y guianza de un abogado, am, y tiene efecto durante la vida de uno y después, ¿ok? Vamos a brincar ahora a los cuatro documentos, ¿no? El primero es un fideicomiso, o en inglés, un trust, un living trust, ¿ok? El segundo es un testamento, y en un segundo les voy a explicar por qué incluye un testamento. Lo tenemos como un plan B, es un documento que no queremos usar, pero lo queremos tener listo si en caso se ocupe. También incluye una carta poder para asuntos financieros y una segunda carta poder para asuntos médicos. ¿Ok? Ahora regresamos al fideicomiso. El fideicomiso dicta quién va a recibir tus bienes y de qué manera, ¿no? El fideicomiso, en su forma más simple, es un acuerdo. Y así estamos hablando de una pareja. Es un acuerdo que una pareja va a hacer con sí mismo. Con ellos mismos van a hacer un acuerdo. Y en este acuerdo van a establecer reglas y instrucciones. Y al preparar este acuerdo, se van a crear tres roles dentro de este acuerdo que van a llevar los dueños de la propiedad. El primer rol se consideran settlers, es decir, son los dueños de la propiedad que se va a transferir al fideicomiso. Y como settlers, esas personas tienen el derecho de establecer las reglas y las instrucciones. ¿Ok? Ese rol de settler nunca va a cambiar. Los dueños de la propiedad siempre se van a quedar como settlers. Eso nunca va a cambiar. El segundo rol se consideran, en inglés es trustee, algo muy parecido a un albacea, pero cuando uno menciona albacea, estamos específicamente refiriendo a un testamento y en tal caso ah, no es albacea, pero tiene una responsabilidad similar. Entonces a mí me gusta usar la palabra administrador. Esa persona va administrativa, es como si fuera un empleado de un negocio. Un empleado de un negocio sigue las instrucciones que dan los dueños del negocio. Entonces, en tal caso, aquí el administrador va a seguir las instrucciones y las reglas que fueron creados por los settlers. Y de casualidad, los administradores van a ser los mismos dueños de la propiedad. Entonces, ellos inician como administradores. Ahora, ese rol de administrador sí puede cambiar. Cambia una de tres maneras. La primera manera en que puede cambiar es si cuando estamos hablando de una pareja, cuando ninguna persona de la pareja puede actuar como administrador debido a que resignan ese puesto, que ya no quieren tener ese puesto. Están en sus cinco sentidos, más bien mentalmente tienen la capacidad de entender lo que están haciendo y dicen que ya no quieren hacer ese trabajo. Entonces resignan ese puesto. La segunda manera en que puede cambiar es si los declaran incapacitados. Allí lo que yo veo más común es que ya quizás los dueños de la propiedad ah, ya están de una edad de tercera edad y quizás han sido diagnosticados con algún tipo de demencia y ya quizás no reconocen su familia, no reconocen, no tienen la capacidad de manejar su dinero, entonces se declaran incapacitados y en este mismo acuerdo uno va a escoger administradores que pueden actuar después de uno como dueño. Entonces, en tal caso, bueno, esos administradores ahora toman cargo. Y la tercera manera en que puede cambiar es cuando uno muere. Ya que uno muere, bueno, el administrador nombrado en el documento ahora puede actuar. Entonces, si pasa una de esas tres cosas, uno resigna, es declarado incapacitado o llega a faltar, es cuando puede cambiar el administrador a la persona que está mencionado en el mismo fideicomiso. Y el tercer rol que va a crear este documento es que
los dueños de la propiedad siempre van a seguir como los únicos beneficiarios del fideicomiso durante su vida. Am, entonces, allí, esas personas como beneficiarios nunca van a cambiar, los hijos nunca van a tener derecho a la propiedad de los padres durante la vida de los padres. Ok, y a ver, tenemos pregunta. Lo que les voy a pedir es de guardar las preguntas hasta el final de mi presentación. Así es que si pueden, si se les vaya a olvidar, les pido el favor de que escriban su pregunta. Y ya que yo acabe mi presentación, podemos hablar podemos contestar preguntas. Ah, por el momento voy a seguir yo con mi presentación. Ok, esos son los tres roles que se crean con el documento, ¿no? El fideicomiso también va a comentar, bueno, cuando uno como dueño muera, ¿quiénes van a ser los beneficiarios del fideicomiso? ¿No? ¿Y de qué manera? En un segundo vamos a llegar ahí. A ver, ¿qué pasa aquí? Ok. También el documento contiene estrategias para reducir impuestos. No en todo caso, cada persona tiene una situación única, individual, y esta estrategia es más bien para personas que quizás tendrían que pagar un impuesto cuando uno muere. Y cómo se sabe eso? Bueno, si uno tiene un patrimonio muy grande, am, hoy en día tendría uno que tener más de unos 14 millones de dólares. Pero eso puede cambiar. Otro beneficio es que evita un procedimiento en un tribunal, un procedimiento intestado, cuando está hecho correctamente. Y también se puede incluir lo que es un Special Needs Trust. Un Special Needs Trust se incluye cuando alguno de los beneficiarios tiene una necesidad especial. Y aquí es muy importante, si uno tiene un hijo o hija con una necesidad especial, y está recibiendo algún beneficio como por ejemplo del Seguro Social, ya si fuera SSI, um, Supplemental Security Income. Una persona que recibe SSI y tiene una incapacidad, si recibe herencia, esa herencia puede perjudicar los beneficios que recibe por el Seguro Social. Pero cuando se incluye lo que es un Special Needs Trust, lo que se le vaya a dejar a esa persona con una incapacidad no se va a contar como un recurso contra el programa que tiene esos requisitos de que uno no puede tener, por ejemplo, con SSI, con Supplemental Security Income, una persona no puede tener más de $2,000 en el banco al nombre de uno. Si uno recibe de herencia $100,000, típicamente los va a descalificar en recibir esa ayuda. Un Special Needs Trust evita eso. También protege hijos de breves relaciones. Un ejemplo, me voy a usar yo. Yo tengo dos hijos, no soy casado. Si yo me caso, am, yo quiero proteger los hijos que ya tengo, que no serían de mi esposa, por si en caso yo muero primero. Porque cuando uno prepara un fideicomiso como pareja, están creando este acuerdo juntos. Y típicamente, si, por ejemplo, hay que regresar a mi ejemplo, si yo me caso, si yo muero primero, mi esposa queda viva, ella podrá cambiar y hacer cambios al fideicomiso y quizás quitar a mis hijos como beneficiarios porque pues, no serían de ella. Y yo tendría esa preocupación. Hay un tipo de fideicomiso que puede proteger contra esa preocupación. Y ya eso se puede platicar am, en una consulta, pero hay estrategias para
asegurar que si están en esa situación, que les pueden dejar a todos los hijos de la pareja sin perjudicar quizás los beneficios de la pareja si cuando la primera persona muere, y también de evitar am, que a hijos que hayan tenido que los quiten como beneficiarios. La financiación del fideicomiso es muy importante y es simplemente el proceso de retitular los bienes para que estén bajo el fideicomiso. Porque, de nuevo, hay que regresar al ejemplo que les di con el título. El título es el documento que es evidencia de quién es el dueño de esa propiedad. Las únicas personas nombradas en ese título son las personas que pueden vender la propiedad, refinanciarla, ah, darla como regalo. Entonces, cuando los dueños mueren y no hay alguien más en el título, no se sabe quién tiene derecho a venderla, no se sabe quién tiene derecho a quedarse con esa propiedad. Ahí es cuando un fideicomiso tiene uso, porque un fideicomiso, cuando uno se prepara su fideicomiso, también se va a preparar una escritura donde se va a transferir la propiedad al fideicomiso. Uno queda como dueño de la propiedad, pero es una manera de simplemente de cambiar la manera en cómo está titulada, pero uno va a seguir como dueño de su propiedad. Uno siempre va a poder seguir, a poder venderla, refinanciar, hacer lo que vayan a querer hacer. No les va a prevenir de poder tener esos derechos cuando se transfiere al fideicomiso. Bienes bajo el fideicomiso son gobernados bajo los términos, o sea, las reglas y las instrucciones que vayan a preparar en el fideicomiso. Ahí es donde yo me involucro, ¿no? La planificación de los bienes. Hay que asegurar que los bienes que permiten nombrar beneficiarios sean la persona adecuada. Aquí es donde me salgo poquito de la planificación, o sea, más bien del fideicomiso, para hablar de bienes que quizás tengamos. Bienes como estos sería un beneficio que quizás sea común por el trabajo. Quizás tengan un plan de 401k, que es una cuenta de retiro. Un plan de 401k, mientras que uno esté trabajando, está contribuyendo a su 401k, y ya que uno llega a la edad que pueda retirarse, ahora puede empezar a tomar pagos de lo que contribuyeron durante su carrera cuando ya se retiren. Bueno, si esa cuenta no se termina cuando uno muere, ahí uno puede nombrar sus beneficiarios, y ya si uno muere, los beneficiarios tienen derecho a lo que quedó en esa cuenta. Entonces pueden nombrar a sus hijos directamente, o quizás su pareja primero, luego los hijos. También pueden nombrar a su fideicomiso como beneficiario. Ya sabiendo quiénes son los beneficiarios del fideicomiso, cuando uno nombra a su fideicomiso como beneficiario, se pueden identificar las personas que son los beneficiarios. ¿Ok? También hay que platicar de cuentas bancarias. Cuentas bancarias muchas veces son muy similar como el título de una casa. Cuando uno recibe su estado de cuenta del banco, digamos de su chequera u cuenta de ahorros, cuando recibe su estado de cuenta que le mandan cada mes, cuando les llega ese estado de cuenta, les llega a nombre de uno. Ahí es la evidencia de que estas personas nombradas ahí en esta cuenta son los dueños de esa cuenta. Bueno, si uno muere y simplemente son los dos, la pareja que están nombrados en esa cuenta, un banco no va a saber con quién poder hablar y quién tiene derecho a esa cuenta. Se tiene que transferir al fideicomiso. Ya todo eso se les explica durante la planificación, pero esas cuentas son cuentas que deberían de ser parte del fideicomiso, ¿ok? También uno es muy importante si uno tiene su propio negocio y si lo tiene incorporado o como LLC.
hay que asignar ese interés que tienen en ese negocio al fideicomiso. ¿Ok? También eso es una cosa muy importante. Y si ustedes tienen su negocio y no lo tienen incorporado, quizás es buena idea incorporar su negocio, que es también un servicio que doy, ah, y les puedo explicar el por qué es buena idea. Ahora nos vamos al siguiente documento. El siguiente documento es el testamento. Como les dije, el testamento lo tenemos como una plan B. Es un documento que no queremos usar, pero lo tenemos listo por si en caso, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a usar? ¿O cómo dispone el testamento de los bienes? Bueno, el testamento dispone de los bienes de esta manera. Dice, los bienes que yo tenga que estén fuera de mi fideicomiso, que se distribuyan como lo dice mi fideicomiso. En inglés le decimos que es un pour over will. Will es la palabra de testamento. En inglés, pour over es vaciar. El testamento vacía todos esos bienes que no son parte del fideicomiso al fideicomiso. Entonces, les voy a dar otro ejemplo. Yo tuve un cliente que le hice su planificación. Él tuvo 4 cuentas bancarias en el mismo banco y 3 de esas cuentas las transfirió al fideicomiso. La cuarta cuenta, no sé por qué, pero nunca la transfirió al fideicomiso y dejó un saldo alto, más o menos como de $300,000. Él murió, su hijo tomó cargo como el administrador, fue al banco, el banco le dio acceso de inmediato a las 3 cuentas que eran parte del fideicomiso, pero el banco, aunque supieron que esas 4 cuentas eran de la misma persona y que este era el hijo, no le dio acceso a la cuarta cuenta. ¿Por qué? Porque la cuenta estaba titulada solamente al nombre del papá y no del fideicomiso. Entonces un banco no va a querer entregar esa cuenta al hijo porque no sabe a quién le corresponde. ¿Qué tuvo que hacer el hijo? Bueno, el papá hizo su planificación y también tenía este testamento. Se usó el testamento para ahora administrar el patrimonio del señor de los bienes que se dejaron fuera del fideicomiso. Y ahora pudimos ayudar al hijo a tener acceso a esa cuenta usando el testamento. Y el testamento disponió de esa cuenta en decir, bueno, lo que esté fuera de mi fideicomiso que reparta como lo dice mi fideicomiso. Y ya le ayudamos a hacer esa cuenta parte del fideicomiso también. Tuvo éxito, pero tuvo que tomar más tiempo y más gasto de poder administrar esa cuarta cuenta. Por eso digo, el testamento lo tenemos por si en caso, pero el plan es no usarlo, porque si lo estamos usando estamos tomando más tiempo y es más costoso, pero lo tenemos por si en caso, ¿no? Y aquí ya tiene todo de lo que les mencioné, menos el testamento también es el documento que va a nominar guardianes para sus hijos que no sean adultos, ¿ok? Quizás tengan hijos que no sean adultos y si algo les pasa y ya no están los papás, hay que nombrar guardianes. Pero si sus hijos son adultos, y con una una incapacidad, am, bueno, el nombrar guardianes no va a funcionar. Ahí es donde van a considerar un tutelaje, que de hecho am, ya tiene menos de un año, pero hizo una presentación sobre tutelaje también. Y creo que lo pueden encontrar en la librería de Parents Helping Parents. Am, el próximo documento, una carta poder para asuntos financieros. Esta carta poder se usa para los bienes que no van a ser parte del fideicomiso, como por ejemplo ese plan de 401(k) que les mencioné. Esa cuenta nunca se va a retitular bajo el fideicomiso, sino que ¿cuál es la diferencia? Que esta cuenta les permite nombrar beneficiarios. Entonces, siempre se va a quedar a nombre de uno. Ahora, si uno está incapacitado mentalmente, la idea es de que no va a poder entender razón y no va a poder firmar documentos relacionados a este 401(k). Aquí es donde entra la carta poder. Esa carta poder permite a la persona nombrada
de ahora tomar acción de la cuenta de alguien más, de esta persona incapacitada, y de poder manejar esa cuenta por esa persona incapacitada. Es muy importante también. ¿Ok? Y nombra un agente que pueda tomar control de los bienes fuera del fideicomiso. Am, Se puede hacer que tenga efecto de inmediato o sobre una incapacidad. Cuando es una pareja, tiene efecto de inmediato en relación con la pareja, pero ya alguna otra tercera persona es típico que tenga efecto sobre la incapacidad. Se tiene que comprobar que esa persona está incapacitada para que esa tercera persona pueda usar el documento. Nombra tutor bajo un tutelaje, ¿ok? Y de nuevo controla sobre los bienes que no son parte del fideicomiso. Y último, por último, es la carta poder para asuntos médicos. ¿Ok? Este documento va a designar a alguien que pueda hacer decisiones médicas por una sobre su cuidado médico. De nuevo, si una persona está incapacitada, porque mientras que uno puede hacer sus decisiones médicas, las va a hacer. Cuando uno no pueda, es cuando se va a usar esta carta poder. También incluye decisiones ya cuando uno muere. Por ejemplo, quién vaya a manejar el cuerpo y coordinar el arreglo de funeral. La carta poder va a nombrar a la persona que va a tener ese derecho de controlar el cuerpo ya que uno muera, ¿no? Am, También uno puede decidir hacer decisiones si quisiera ser donante de órganos, ¿ok? Y también incluye una directiva de salud. Si uno está en una situación que está en el hospital, los doctores han intentado todo de lo que se puede intentar, han llegado a la conclusión que no hay algo más que se pueda hacer y la única cosa que los mantiene vivos es la máquina. Ahí uno puede escoger su preferencia de quedarse conectado o que lo desconecten. Tutelaje. Voy a hablar muy brevemente de tutelaje, am, porque, bueno, con nuestra audiencia es algo quizás que tomen en consideración, pero ocurre cuando una persona es declarada incapacitada o tiene una necesidad especial, ya debido al desarrollo, ¿no? Un developmental disability. Y esa persona quizás no pueda manejar sus asuntos financieros si es que lo tienen, o cuando lo que es típico más bien con una persona con algún developmental disability, es más bien se va a pedir el derecho de hacer decisiones médicas por esa persona, ¿no? Esa persona adulta. Y tiene esas dos partes, una parte financiera y una parte médica. Cuando tiene su parte financiera, se tiene que hacer una contabilidad cada 2 años. De nuevo, piensen, am, costo. Es un costo grande en establecer un tutelaje cuando una persona puede hacer su planificación de antemano. Entonces, en este caso, el tutelaje más bien es por uno como dueño de propiedad. Y más bien si uno quizás sea declarado incapacitado por alguna condición como demencia. Entonces, si uno tiene demencia, es dueño de casa y no tiene su planificación, ahí es cuando se tendría que establecer un tutelaje. Y cuando uno prepara su planificación de antemano, recuerden que les dije que esta planificación tiene efecto de inmediato y cuando uno muera, tiene efecto de inmediato porque el fideicomiso es un acuerdo que en cuanto lo firman ya tiene efecto. Entonces, si uno es declarado incapacitado, y en este caso, ¿cómo se declara incapacitado? Cuando dos doctores sean de la opinión que esta persona no puede manejar sus bienes o de que es susceptible a que alguien más tome ventaja de esa persona, es cuando se considera a esa persona incapacitada. Entonces, si uno no tiene su planificación y está incapacitada, ahí tenemos un problema. Pero
cuando uno tiene su planificación y es declarada incapacitada, uno ya ha dicho, si yo estoy incapacitado, ya tengo a estas personas que van a poder manejar mi patrimonio, ya sea por parte del fideicomiso o por parte de usar la carta Poder para Asuntos Financieros. Y también tengo personas nombradas que puedan hacer decisiones médicas por mí, que un tutelaje lleva esas dos partes, ¿no? Asuntos financieros y médicos. Entonces, el hacer su planificación durante su vida, durante que el tiempo que tengan el uso de sus cinco sentidos, les va a ayudar si están en esa situación que ahora han sido diagnosticados con algún tipo de demencia. Ahora les voy a platicar un poquito de los beneficios financieros en hacer el fideicomiso. Y les voy a dar, a mí me gusta dar ejemplos porque con ejemplos yo pienso que entendemos esta información un poquito más, un poquito mejor. Este ejemplo, vamos a suponer que en el año 2000 una pareja compró una propiedad de bienes raíces, una casa, y pagó más o menos, o pagó $250,000. ¿No? Eso fue en el año 2000. Y en el año pasado, en el 2024, esa misma casa vale $750,000. Voy a hablar del concepto de plusvalía. Quizás conozcan ese concepto, quizás no. Muchas veces se refiere como la ganancia que uno tiene en una propiedad. Entonces, la plusvalía en este caso es la diferencia de lo que pagó uno por la casa a lo que vale ahorita. Entonces la ganancia en este ejemplo es $500,000 de ganancia, ¿ok? Esa ganancia, si ahora esa misma casa se vende durante la vida de uno tendría que pagar un impuesto en esa ganancia. Y lo que pagaría el impuesto sería más o menos de 25 a 30% de la ganancia. Entonces aquí los impuestos se calcularon, ¿no? La ganancia aquí en este ejemplo son de $500,000, pagan un impuesto de 25%, que entonces si se vende esa casa durante la vida de uno, pagarán impuestos en $125,000, ¿no? Que es algo que si uno lo puede evitar, lo va a evitar. En este ejemplo no estoy incluyendo, hay excepciones. Cuando uno tiene su residencia principal, uno puede excluir, una pareja puede excluir el $500,000 de ganancia. Una persona soltera puede excluir el 250, ¿ok? Pero en este ejemplo no estoy incluyendo esa excepción, ¿ok? Recuerden, esa excepción solamente cuenta con su residencia principal. Si ustedes tienen una propiedad adicional, esa excepción no aplica. ¿Ok? Entonces, les estoy dejando este ejemplo muy simple y es nomás para ilustrar este ejemplo de plusvalía y impuestos. ¿Ok? Ahora les voy a platicar del efecto, porque aquí hay una estrategia que mucha gente hace. Mucha gente dice, bueno, yo voy a agregar a mi hijo o a mi hija al título de mi casa. Ya si yo muero, se queda mi hijo y se evita un procedimiento intestado. Y eso es correcto, se evita el procedimiento intestado. Muy simple. El costo de preparar una escritura para que uno pueda agregar a su hijo, un costo chico, ¿no? Digamos $300. Pero uno no entiende el efecto al hacer eso. Aquí está el ejemplo de agregar a uno de sus hijos al título de la casa durante la vida de uno. ¿Ok? Empezamos con ese mismo income tax basis, el precio que uno pagó por esa casa en el año 2000, $250,000, ¿no? En el año 2024, tú agregas a tu hijo al título. Tú dices la casa la compartes con tus hermanos cuando yo muera. De nuevo, en el 24 esa casa tiene un valor de $750,000.
¿Qué es la ganancia aquí? $500,000, ¿ok? Pasan varios años, los padres mueren en el 2045. En ese momento, la casa ahora subió más y ahora vale 1,250,000, ¿ok? Y ya en ese momento vamos a suponer que su hijo es una persona honrada y cumple con su deseo, ¿no? Y sí comparte lo que saque esa casa con sus hermanos, ¿ok? ¿Qué es el efecto de hacer eso? Bueno, si se vende en el 2045 por 1,250,000, simplemente porque los padres agregaron a su hijo durante la vida de ellos, también le pasaron la plusvalía al hijo, ¿ok? También se la pasaron. Entonces, no importa que murieron los padres, esa plusvalía sigue con el hijo. Entonces, el hijo va a reportar ganancia de una diferencia de 1,250,000 menos 250,000, el precio que pagaron los papás por esa casa, que estamos hablando ahora de $1,000,000 de ganancia que reportaría el hijo. ¿Y qué es el 25% de 1,000,000? $250,000 que su hijo pagaría en vender esa casa simplemente porque quisieron ahorrar un dinero y no hacer su planificación y simplemente lo agregaron a uno de sus hijos en el título de la casa, ¿no? Y esto es lo que mucha gente no sabe. Y esto más es suponiendo que su hijo es una persona que va a cumplir con su deseo. ¿Qué es otra cosa que puede pasar? Si ustedes tienen más de un hijo y nomás agregan a un hijo al título de la casa, y si ustedes mueren, le están dejando toda la confianza a ese hijo de cumplir con su deseo. Si ellos deciden no compartir con sus hermanos, estarían en todo su derecho de hacer eso, porque ¿qué? ¿Por qué? Porque ellos son los únicos en el título de la casa. Ellos controlan qué va a pasar con esa casa y qué va a pasar con el dinero ya que se venda. Así es que no es buena idea agregar a sus hijos al título de la casa, ¿ok? Si toman algo de este workshop, tomen eso, por favor, porque ahí es cuando salen las peleas entre familia. Ahora les voy a platicar el efecto de la plusvalía cuando uno hace su preparación y su planificación, ¿no? De nuevo, mismo ejemplo, hay que quedarnos con los mismos datos, ¿no? La casa se compró en el año 2000 por 250,000. El fideicomiso se estableció en el año 2024. La casa vale en ese momento 750,000. Mueres en el año 2045. Dejaste tu planificación y en tu fideicomiso dices que los beneficiarios son todos tus hijos en partes iguales. La casa en ese momento vale 1,250,000 dólares y se vende en 1,250,000 dólares. ¿Ok? ¿Cuál es el efecto de impuestos? Cero. ¿Por qué? Porque uno como dueño, cuando muere, también muere la ganancia. Porque los hijos nunca tuvieron derecho a esa propiedad durante la vida de los padres, ellos no tienen ganancia. Ellos tuvieron derecho a esa propiedad después de la muerte de los padres. Entonces, cuando tuvieron derecho de esa propiedad es cuando la casa tuvo un valor de 1,250,000. Entonces, si ellos la venden en ese mismo precio, ellos no están reportando ganancia. Ahora, si ellos se quedan con la casa otros 5 años, ahora estamos en el año 2050, y en esos 5 años sube otros 250,000 de valor la casa, ahora está a 1,500,000. Allí sí van a reportar ganancia, pero simplemente ganancia de 250,000. El precio que tuvo la casa en el año 2045 cuando los papás murieron y la diferencia en el precio que se vaya a vender la casa, que el ejemplo que les di es 1,500,000.
La diferencia de 1.500.000 y 1.250.000 es 250.000. Pagarían mucho menos de impuestos porque sería una ganancia muy, muy chica comparada a 1.000.000, ¿no? Ese es el efecto de hacer un fideicomiso que mucha gente no se da cuenta. Am, y aquí les estoy explicando, ¿no? Porque cuando uno muere siendo dueño de propiedad de bienes raíces, toda esa plusvalía se elimina. Tus hijos tienen derecho a la propiedad después de que muere uno, y durante tu vida tus hijos no tienen derecho a esa propiedad. No son dueños, no pueden hipotecarla, no pueden venderla, no tienen esos derechos, ¿no? Entonces, ellos no van a llevar ese cargo de plusvalía, ¿no? Ahora les voy a platicar un poquito de los impuestos de la propiedad de bienes raíces, ¿no? Esos son los impuestos que se pagan 2 veces al año, am, y son basados al valor de la propiedad cuando uno lo compró. Y voy a platicar de la proposición 19, ¿ok? Quizás uno sepan de la proposición 13. La proposición 13 es una ley que dice que los impuestos de la propiedad no pueden subir más del 2% cada año. Entonces, si ustedes son dueños de casa, quizás notan que los impuestos de la propiedad sí suben cada año, pero suben una cantidad mínima, no más de 2%. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando hay un cambio de dueños de propiedad? La ley en general dice que cuando hay un cambio de dueños de una propiedad de bienes raíces, cuando ocurre ese cambio, en ese momento se va a revaluar la casa y los impuestos de la propiedad van a ser basados al valor de esa casa en ese momento que haga ese cambio. Entonces, cuando uno compró su casa, los impuestos de la propiedad fueron calculados bajo más o menos el precio que pagaron por esa casa. Si viven en California y compraron su casa hace varios años, chance que ya su casa ha brincado de valor una buena cantidad, pero los impuestos que pagan no lo pagan basado en el valor que tiene ahorita actualmente la casa, ¿ok? Pero si mueren y sus hijos heredan la casa, eso es un cambio de dueños. Entonces, ¿qué dice la ley en general? Cuando hay un cambio de dueños, esa propiedad se va a revaluar y los impuestos de la propiedad van a ser calculados al valor que tenga esa propiedad en ese momento. Hay una excepción. La excepción dice que cuando el cambio de dueños es entre padre e hijos y la casa es la residencia principal de los padres, y también estipula que si ahora por lo menos uno de los hijos va a considerar esa misma casa su residencia principal, entonces los hijos también pueden heredar los impuestos de la propiedad que tuvieron los padres. O sea, no van a subir los impuestos por la proposición 19. ¿Ok? Esa también es información que mucha gente no sabe y muchas veces no hacen no preparan los documentos adecuados para tomar ventaja de esa ley. ah, y ahí es donde la guianza de un abogado les puede ayudar, ¿no? Y aquí ya me quiero fijar con el tiempo. Bueno, esto ya les platiqué poquito. Les quiero dejar saber que ofrezco una consulta gratis. Si están interesados en la planificación, si ustedes son dueños de casa, tienen hijos con necesidades especiales, les puedo platicar de todo eso. Pueden hablar a mi oficina, mi asistente, mi recepcionista habla español, les puede explicar el proceso. Ya el costo se les puede dar ya que se les hagan algunas preguntas porque cada persona, su situación es diferente y ya el costo es basado en la situación de uno. Ahora me quiero enfocar en las preguntas porque estoy viendo varias.
Ok, tenemos dos manos levantadas, solamente voy a ir con las preguntas muy rapidito. Dice, el costo de Special Needs Trust. Bueno, el costo no es costo adicional. Si Ok. uno va a preparar su planificación, el Special Needs Trust se va a incluir en la planificación, no es un costo extra de hacerlo. Entonces, sí, empieza el costo de a $2,000 con una persona soltera, pero lo que es más típico cuando es una pareja, empieza a 2,600. Pero no hay un costo adicional por incluir un Special Needs Trust. Y lo que yo entiendo, abogado, también es si tiene, por ejemplo, varias propiedades esta familia, igual puede hacerlo poco a poco, ¿verdad? O sea, no tendría que pagar, por ejemplo, $10,000 por hacer todo el proceso, sino que puede hacerlo poco a poco, ¿es así? Sí, pero yo creo que en mi carrera nunca he cobrado $10,000 en Ah, hacer la planificación. No, ok. pero sí, la manera en que lo hacemos es que la consulta es gratis, ya van a tener idea del costo, ya después de la consulta si dicen, sí, lo quiero hacer, pagan la mitad del costo que se les dio, ya yo les preparo lo que son rough drafts, copias borradoras, se los mando para que tengan oportunidad de hacer cambios o correcciones. Ya que todo esté finalizado, tenemos una segunda cita. En esa segunda cita les explico todos los documentos. Lo puedo hacer virtualmente. Se los explico, ya se les mandarían todos los documentos. Y ya la única cosa que harían ustedes es notarizar los documentos. Ya que se notarizan, pagan la segunda mitad y esa segunda mitad lo pueden hacer en pagos, en unos 2, 3 pagos. Está bien, me regresan esos documentos notarizados, les preparo una carpeta y ya se las mando de nuevo, la carpeta se las mando a su casa. Ok, muy bien. Entonces, familias, como podemos ver, o bueno, incluso yo misma me doy cuenta, no es un proceso que tiene que ser ya para mañana, sino que es parte de la planificación a futuro y obviamente pues es un proceso que lleva su tiempo. Mm, la sugerencia es empezar, ¿verdad? Empezar para comenzar no solo con la planificación, sino mm, planificación de documentos, sino con la planificación de los dineros, ¿verdad? De las finanzas. Bien. Otra pregunta, ¿qué pasa con los seguros de vida para los hijos? ¿Se puede dejar en un fideicomiso? Es algo muy similar al plan de 401(k) que mencioné. Lo que una póliza de vida permite a uno nombrar beneficiarios. En tal caso, puede nombrar el fideicomiso como beneficiario y el fideicomiso va a nombrar a sus hijos como beneficiarios. Y ya depende del tipo de cuenta que tengan. Una póliza de vida, cuando uno muere y la póliza paga, no se paga impuesto. Pero un plan de 401(k), distribuciones de un 401(k) sí tiene un efecto de impuestos. Uno paga impuestos cuando toma distribuciones. Así es que se aconseja debido al tipo de bien que estamos hablando. Ok, gracias. En caso de que necesitara un fideicomisario profesional, ¿usted podría recomendar alguno? Lo puedo recomendar, pero la manera en que me gusta hacerlo es más bien que los dueños de la propiedad me dejen a mí o algún abogado con la autorización de nombrar un fideicomisario profesional, un fiduciario profesional, en ese momento. Porque quizás si nombramos a alguien hoy, cuando uno muere, esa persona ya no está trabajando y quizás no sea buena idea, ¿no? Pero sí se puede hacer. Ok, muy bien, gracias. Una pregunta me parece muy interesante. Estos procesos también en estos procesos se pueden incluir propiedades fuera de Estados Unidos? Muy buena pregunta y la Ujú. respuesta es no. Ah, Oh, ya en su país natal deberían de hacer su propia planificación. Am, por ejemplo, mis papás son de México. am, Ellos acaban de vender la propiedad que tienen en México, pero si no la vendieron, tendrían que hacer su propia planificación en México. Así es que no tiene efecto con propiedad fuera de los Estados Unidos. pero sí, por ejemplo, en otro estado, ¿verdad? Por ejemplo, si estoy en California, pero tengo una
dos propiedades en Florida, En ahí ese caso, entra. sí. Mientras que uno viva en los Estados Unidos y sea tocante a propiedad en los Estados Unidos, sí sí tiene efecto. Ok, aquí hay otra pregunta también muy interesante. ¿Se debe de planificar aunque la casa no esté completamente pagada? Muy buena pregunta. Sí, la casa es tuya en cuanto te den el título de la casa, esa escritura. Aunque tengas préstamo, en el título está uno como dueño. Entonces no importa que aún tenga préstamo, tú eres dueño de esa casa. Ok, gracias. Sus preguntas son muy interesantes y como decía, nos ayudan a todos. Otra pregunta, no somos de Camarillo, pero ¿podemos obtener sus servicios si estamos en Sacramento? Claro que sí, la única desventaja es que lo haríamos virtualmente. Pero de que les puedo ayudar, sí. Tenemos, programamos una cita por Zoom y ya, o por teléfono, hablamos de la planificación, es el mismo proceso. La única desventaja es de que si vienen aquí en persona, aquí se notarizan los documentos, no le cobramos algo extra en notarizar, pero si lo hacemos virtualmente, tendrían que notarizar los documentos donde viven ustedes, que me imagino, un notario no puede cobrar más de $15 por documento en notarizar, entonces los documentos quizás sería un total como de unos $70 por notarizar todos los documentos. Eso sería la única desventaja, pero de que lo podemos hacer, sí se puede hacer. Ok, muchas gracias. Voy a decir una pregunta más y tenemos una manita levantada. Entonces, primero dice, ¿entonces es mejor el fideicomiso que el testamento? En mi opinión, sí, porque para mí el testamento es un boleto seguro para entrar al tribunal. Sin embargo, un fideicomiso, cuando está hecho correctamente, evita un procedimiento en un tribunal y se mantiene todo privado. Ahora tenemos a Marta. Adelante, Marta, por favor. Sí, buenas tardes. Yo tengo, bueno, tenía varias preguntas, pero ya varias mamis hicieron las preguntas que tenía, pero es esta. Por ejemplo, si yo tengo la tutela de mis hijos, que yo tengo dos niños con necesidades especiales, y- pero a mí me llega a pasar algo. Si yo tengo, por ejemplo, mi fideicomiso, yo tengo que buscar otra persona, por ejemplo, si me llego a enfermar, ¿verdad? Ujú. Y tengo que buscar otra persona que sea el titular de ellos, o si yo no tengo ya la oportunidad de hacer eso, ¿cómo quedarían mis niños? O sea, ¿cómo quedaría eso para ellos? Bueno, lo que es típico, no, es eso en el testamento, solamente a nominar un guardián, es solamente con referencia a un hijo que sea menor de edad, que tenga menos de 18 años. Con un tutelaje, ya esa persona es adulta, tiene más de 18 años. Entonces, si uno ya no puede, porque ya es tutor, pero no puede, o porque muere y pues obviamente ya no va a poder si muere, en tal caso, si no hay otro pariente que puede tomar ese rol, la alternativa es que cada condado tiene un guardián público, una agencia del gobierno que tomaría cargo de esa persona. Por Eso, ejemplo, ajá, por ejemplo, si uno de mis niños no es verbal, a esa persona yo le tengo que buscar su tutelar. ¿Puede ser un familiar que no viva dentro de Estados Unidos? ¿Que pueda venir esa persona a Estados Unidos, pero que no viva dentro de Estados Unidos? bueno, sería muy difícil. Sería muy difícil el hacerlo. Se tendría que primero quizás, no sé si el plan sería de llevar a su hijo ahora a ese país natal de esa persona. Si eso fuera el caso, se Ajá, tendría que coordinar con un tribunal. Pero lo que sí les quería mencionar antes de que se me vaya de mente, si una persona tiene necesidades especiales, no necesariamente quiere decir que está incapacitada tanto para requerir un tutelaje, ¿ok? Tener un diagnóstico, por ejemplo, de autismo, pero si esa persona puede funcionar, puede tener trabajo, puede hacer decisiones,
no es necesario quizás establecer un tutelaje. Allí lo que sí puede ayudar más bien es que su hijo o su hija pueda firmar una carta poder nombrando los papás como esos agentes de poder tomar cargo de los asuntos financieros y médicos de su hijo con necesidades especiales. Un ejemplo, yo me tocó hablar con una señora que, con una hermana con autismo, ¿no? Los papás fueron las personas que cuidaban a su hermana, los papás, los dos faltaron y ahora la hermana tomó cargo. La hermana, este, su hermana con incapacidad estuvo viviendo en un group home y las personas del group home le sugirieron un tutelaje. Ya vino conmigo, hablé con la señora y ya me dijo algo que le pregunté, bueno, ¿qué tan grave es la condición de tu hermana? Digo, no, pues tiene trabajo, ella vive sola con soporte, pero tiene su trabajo. Y le dijo, ok, pues yo quiero hablar con ella porque yo quiero determinar si ella tiene la capacidad suficiente para firmar sus propias cartas poderes. Y si hacemos eso, bueno, quizás podemos evitar un tutelaje y tú te puedes tomar cargo de ella de esa manera, que es una manera mucho más económica y evitar un procedimiento en un tribunal. Entonces, todo depende de la situación de uno. Muchas gracias. Y de hecho, si tienen como un caso bien específico con algún paso en específico que quieran dar, sí sería muy recomendable que tengan la consulta con el especialista directamente para que puedan darle detalles y entonces ya puedan establecer algún plan a seguir, ¿verdad? Pero en específico con su caso. Y bien, tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de acelerar un poquito para tratar de contestar a todas. ¿El Living Trust solo se hace si hay propiedad raíz solamente? ¿O se puede hacer por cuentas bancarias, acciones, etcétera? Muy buena pregunta. La respuesta es no solamente es porque uno tiene propiedad de bienes raíces. Más bien, si uno tiene bienes que están titulados a nombre de uno solamente, y no tienen nombrados beneficiarios porque quizás una cuenta bancaria no les deja nombrar beneficiarios. Si esas cuentas tienen un valor de más de $184,500, es cuando se requiere un fideicomiso. Si tiene menos de esa cantidad, no requiere un fideicomiso, pero ese es el número, ¿no? No sé por qué escogieron esa cantidad, pero $184,500. O en este caso dice, ¿cuánto tiempo toma el proceso para finalizar un trust? Típicamente dos semanas. Cuando tengamos la consulta, hacemos la planificación. En ese mismo momento hacemos una cita para finalizar los documentos, para que se firmen, para que yo se los explique. Y 2 semanas. Ya si se extiende por el horario de uno, se puede extender, pero por general 2 semanas. Es algo muy rápido. Ok. ¿Y cuál es el costo aproximado del proceso de tutelaje? Ese costo, am, los honorarios se cobran por el tiempo que uno toma en preparar y hacer el trabajo. Entonces, mis honorarios, por ejemplo, son 400 la hora por el tiempo que yo tome, ¿no? En general, un procedimiento para establecer tutelaje les va a salir en unos 5,000, $6,000. Es algo muy costoso, que si se puede evitar, es buena idea. Y cuando hablan, si están interesados en tutelaje, sí les voy a hacer preguntas para ver si podemos evitar un tutelaje, pero si no, bueno, como de $5,000 a $6,000. Ok. Gracias. ¿El poder notarial para médico y de finanzas, cualquier notario lo puede hacer? Bueno, aquí es donde les quiero platicar la diferencia de lo que es un notario aquí en los Estados Unidos y quizás en otros lugares como México, ¿no? Un notario en México es algo cerca como un abogado, es mi entendimiento, ¿no? Un notario aquí en los Estados Unidos es muy diferente. Aquí un notario simplemente está verificando la identidad de la persona que está firmando un documento. No se están fijando si el documento está hecho correctamente
y es adecuado, simplemente están verificando que si el documento fue firmado por Antonio Rodríguez, que Antonio Rodríguez fue y se presentó con un notario, le presentó su identificación adecuada y verificó que fue Antonio Rodríguez quien firmó este documento. Es lo que es más simple, lo que hace un notario aquí en los Estados Unidos. Ok. Familias, tenemos 12 minutos más, algunas preguntas. Seguramente vamos a terminar a tiempo, como siempre, como regularmente. Entonces voy a ir a la siguiente pregunta. Tenemos dos manos levantadas. Ahorita les doy el micrófono. Solamente voy a tratar de hacer tres preguntas más para avanzar más rápido. Ok, una pregunta. Si compras una casa, ¿se tiene que hacer el fideicomiso al mismo tiempo o tienes que esperar? No, no se tiene que hacer al mismo tiempo. De hecho, no tienes que necesariamente tener casa para establecer un fideicomiso. Am, Se puede hacer a su tiempo cada cosa, ¿no? Otro ejemplo que me gusta dar es si uno hace su fideicomiso ahorita, tiene su casa donde vive, está hecho el fideicomiso, ok, todo bien. Si ahora esa misma persona compra otra casa, no necesariamente tendrían que venir conmigo para hacer algún cambio al fideicomiso. Lo que se tendría que hacer es asegurarse que la nueva propiedad que se compró sea titulada bajo el fideicomiso. Eso es lo más importante. Ya si van a venir a verme es porque ahora van a cambiar algo. Quizás van a decir, bueno, esta segunda casa que compré le va a tocar a mi hijo el mayor por X motivo, ¿no? Pero si se va a quedar todo igual, en partes iguales, o sea como sea la planificación y compran una segunda casa, lo importante ahí es asegurarse que esa segunda casa sea titulada bajo el fideicomiso. Mm, Gracias. Me gustaría saber cuáles son los beneficios para incorporar mi negocio a LCC en un fideicomiso. Yo estoy en San José y me gustaría más información. Ok. Bueno, la ventaja de incorporar o establecer un LLC es de que si su negocio, si te demandan debido a tu negocio, cuando uno es su propio, si tienes su negocio titulado a nombre de uno, te están demandando a ti personalmente. Ahora, si tú tienes un LLC y tu negocio está operando bajo el LLC, ahora si un cliente te demanda, van a demandar al LLC y solamente responde los bienes del LLC, que, por ejemplo, tu casa principal no va a ser una propiedad del LLC, es tu propiedad en lo personal. Entonces, te protege en ese sentido. Te ofrece protección en solamente demandar a tu negocio y lo que tiene tu negocio y no demandarte a ti personalmente y lo que tú tienes personalmente. Ok, hay dos preguntas, bueno, cuatro preguntas más y voy a dar una pregunta más aquí. ¿Cómo sería el proceso si planeo que mis hijos vivan en mi país, pero no quiero vender lo que tengo aquí, ya que el dinero en mi país rinde más y tendrán mejor calidad de vida? A ver, ¿me repites la pregunta? Sí, dice que quiere que sus hijos vivan en su país, pero aquí tiene propiedades o cosas que no quiere vender, pero quiere que sus hijos vivan allá. Bueno, de forzar que no se venda algo, se puede hacer, pero no tiene, también se puede deshacer. O sea, para mí en general no es buena idea estipular que algo no se va a vender porque uno no puede predicar el futuro y no puede, am, y quizás no es buena idea tener esa restricción. Lo que Para, entiendo, perdón, abogado, que lo interrumpa, lo que entiendo es que como tiene bienes aquí que Ujú. tienen mayor valor para esta persona, y que tienen mayor valor que en su país de origen, entonces quiere que sus hijos vivan en el país de origen, pero quiere seguir teniendo lo que tiene aquí en este país. Entonces, puede mantener eso aquí y dejarlo como herencia, aunque sus hijos vivan fuera de este país. Es lo que entiendo. Sí lo pueden hacer, pero ahora ya eso sería una pregunta más bien para otro abogado. Eso sería una pregunta para un abogado que va a conocer leyes de impuestos y en específico
entre países, ¿no? Ah, y eso yo puedo planificar la herencia, pero ya de allí lo que vayan a hacer los hijos, hay que hablar con un abogado que sepa leyes internacionales. ¿Y el costo del fideicomiso ya nos había comentado? Sí, va a variar, pero una persona soltera empieza a $2,000, una pareja casada, 2,600 es donde empezamos y es lo más común. Ok, muchas gracias. Damos la palabra a dos personitas con la mano levantada y tenemos últimas tres preguntas y seguramente cerramos a tiempo. Ok, adelante Teresa, por favor. Como mencionó que la persona que recibe medical y beneficios, am, que a la hora que tenga dinero, le cobran todo de su dinero. ¿En qué momento comienzan a cobrar? ¿Desde siempre, toda la vida que le han ayudado o desde el momento que recibió alguna herencia? Bueno, eso solamente aplica cuando se establece un Special Needs Trust por un tribunal y cuando esa persona se accidentó y recibió compensación debido a ese accidente, ¿ok? Que es algo raro, pasa, pero raro. Am, Ahora la diferencia, si uno establece un Special Needs Trust porque uno es su propia planificación y ahora nombró o preparó un Special Needs Trust para su hijo o hija con necesidades especiales, ahí aplican reglas diferentes. Allí Medical no va a tomar del Special Needs Trust. Entonces, Y si el niño o niña está, por ejemplo, a mi cuidado como si soy yo legal guardian, ¿en qué forma se puede hacer algo legal? eso no importa porque mientras que tú estés viva, tu hijo o tu hija no va a tener un Special Needs Trust. Mientras que tú estés viva, tú eres la única beneficiaria de lo que tú tienes. Tu hija no va a tener herencia porque no has muerto. Sí, pero el hijo de mi hija, si yo tengo legal guardianship, y ese hijo de mi hija, yo lo estoy criando, pero le están dando medical porque yo ya soy mayor de edad y no le puedo tener otro tipo de aseguranza que yo tenga si yo tengo Medicare. Entonces él tiene que tener medical y el medical, El medical es de él, no tuyo. y si por ejemplo yo le heredara a mi niño que yo nomás soy legal guardian, aunque soy su abuela, entonces um, Quizás le pueda afectar, sí, es ¿sí? lo que estaba queriendo saber. Bueno, Ujú. quizás le pueda afectar, pero ahí el pensamiento es que Medical es un programa del Estado para personas de bajos recursos. Si ahora Sí, uno recibe herencia, donde no va a calificar porque no se les considera de bajos recursos, o no van a calificar para recibir el servicio de medical. ya no le van a dar. No, pues entonces no conviene porque les perjudicaría porque una herencia chica no se compara con un accidente o algo que el medical pueda ayudarles en ese momento o al instante. Pero todo va a depender de la situación. Ahí quizás sí pueda, quizás no. Tere, lo recomendable en este caso, como es algo muy específico, que te comuniques directamente a la oficina del especialista, sobre todo pues para que no solo te dé una respuesta, sino que te dé apoyo más allá en el proceso y que tengas muy clarito como qué paso seguir, sobre todo para no afectar, sino beneficiar a tu nieto en este caso, ¿verdad? Esa sería la sugerencia. Sobre todo que te dé más tiempo. ¿Está bien? Bien, gracias. Sí, claro que sí, gracias a ti. Bueno, vamos con la última mano levantada y déjenme. Ok, listo, adelante, Pati, por favor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la señora que acaba de hacer su pregunta, solo quiero aclarar que hay diferentes tipos de Special Needs Trust. Si usted va con alguien que se especializa en Special Needs, porque
los fideicomisos de necesidades especiales no es solo cuando se accidentan, sino también cuando el niño tiene Down syndrome o autismo. Entonces, en esos casos, si usted crea el fideicomiso apropiado, el medical nunca va a venir a cobrarse. Pero nomás quería aclarar eso. Pero mi pregunta para el abogado es, si por ejemplo yo hago mi trust, digamos ahorita en abril, Ujú. ¿qué tan seguido tengo yo que hacer cambios o tengo que actualizar ese trust? Bueno, todo va a depender, pero por ejemplo, si tú ya tienes hijos que son adultos, y digamos que vas a dejar las cosas en partes iguales a tus hijos, y lo que es típico es que uno de tus hijos va a ser el trustee ya que uno muera. Entonces, si tus hijos tienen por lo menos 25 años, es la edad mínima que a mí me gusta dejar a un hijo como un successor trustee. Si vas a dejar todo igual, si vas a dejar la distribución en partes iguales, quizás nunca vayas a hacer el cambio, pero también cambian circunstancias. Platiqué un poquito de lo que es impuestos del patrimonio, que comenté, si uno tiene más de 14 millones de dólares, podemos planificar por eso. Am, Esa cantidad de 14 millones puede cambiar. Lo va a cambiar dependiendo en quién es el presidente y cómo está compuesto la Cámara Gobernal de la nación. Esa cantidad puede cambiar. Por ejemplo, para no entrar tanto en la política, pero cuando entró Donald Trump en el 2016 a la presidencia, él cambió esa cantidad. Antes estuvo a 5 millones, la cambió a 10 millones por un término de 10 años. Esos 10 años se van a expirar al final de este año, del 2025, pero él ahorita también, ahora de nuevo es presidente. Quizás vaya a extender esa ley, quizás no, no sabemos. Pero a lo que voy es que esa cantidad siempre va cambiando. Entonces, si esa cantidad cambia a un punto donde te va a afectar a ti, ahí sería un buen tiempo de hacer el cambio. Ok, muchas gracias. Ya son las 7:30. Tenemos dos preguntas solamente que no quisiera dejar aquí en el tintero, entonces me voy muy rapidito. Y Pati, muchas gracias por la clarificación. De verdad, somos una comunidad que nos ayudamos entre todos. Muchas gracias, muy apreciado. Casi la última pregunta. ¿En un fideicomiso se pueden dejar instrucciones de cómo administrar los bienes cuando los beneficiarios sean menores de edad? En general, nuestro fideicomiso incluye una provisión que dice, si un beneficiario joven, y para nosotros yo considero una persona joven, una persona que tenga menos de 30 años. Si un beneficiario es joven en el momento que recibe su herencia, el administrador, el trustee, va a administrar la herencia de esa persona joven hasta que esa persona llegue a los 30 años. Entonces, una persona que tenga menos de 30 años puede ser una persona que tenga menos de 18 años. Si les toca ser beneficiario a esa edad, el trustee, el administrador, va a hacer las decisiones de cómo se va a usar la herencia de esa persona joven. Ok. Información muy reveladora incluso para mí, tengo que aceptarlo. Bueno, la última pregunta dice, ¿cuál es el primer paso para pedir la tutela de mi hijo que en 4 meses cumple 18? Bueno, es de tener, de hablar de su situación, de hablar y determinar si un tutelaje es adecuado. Y el proceso es de archivar una petición pidiendo ese permiso. Ya por general, cada condado va a supervisar ese procedimiento y cada tribunal tiene su propio calendario con su propio tráfico. Entonces,
voy a usar el condado de Ventura porque es donde yo tengo la mayoría de mis casos. Cuando yo archivo una petición para establecer tutelaje, un tribunal va a dar mínimo 8 semanas, 2 meses, hasta que tenga un día de juicio para darle oportunidad al tribunal de hacer su propia investigación. La manera en que un tribunal va a determinar si un tutelaje es adecuado es con 3 pedazos de información: la petición, una declaración del doctor y la investigación del tribunal. Ya revisando toda esa información van a determinar si se puede establecer o si es adecuado.